implica que ese control se va a dar por medio de una computadora, ¿sabes? Bueno, actualmente, como les comentaba, el control numérico tiene gran auge. Hace algunos años eran máquinas muy costosas que no cualquier empresa podía darse el lujo de tener o costear. Actualmente ya son más accesibles por la parte que les mencionaba, que la electrónica, la automatización, pues ya son más accesibles, los dispositivos son más económicos, y entonces eso hace que las máquinas puedan reducir costos. Pero también aquí, como pasa en los automóviles, pues tenemos gamas de diferentes capacidades en cuanto a los equipos, ¿no? Vamos a tener desde las máquinas más austeras hasta las máquinas más, pues más sofisticadas. Entonces, si la empresa apenas está entrando en la parte de programación o en el uso de control numérico, pues relativamente les quedaría muy sobrado el adquirir una máquina con muchos implementos o una tecnología pues relativamente alta. Al principio porque no va a tener los clientes necesarios para solventar esa adquisición. El adquirir un programador que sepa el uso, los códigos o la función que va a tener que hacer para poder echar a andar esa máquina, pues también va a ser costoso. No cualquiera se va a poder poner a trabajar ahí, ¿no? Entonces, igual implica un sueldo elevado y pues si no tiene el trabajo adecuado para poder solventar esas dos partes, pues está de más. Bueno. En esta parte vamos a ver los mecanismos que componen las máquinas de control numérico y vamos a tratar de hacer una analogía de cuáles son las diferencias entre la máquina de control numérico, sus partes, sus componentes, su funcionamiento, con las partes que contiene una máquina convencional, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer de forma general de los componentes y ya más adelante lo haríamos de forma específica para las dos máquinas que vamos a estar viendo más. O puede ser que ustedes hagan la investigación, pero pues ya se basarían en función de esta información. Bueno, nos dice que un operario experto con conocimientos suficientes en las máquinas, herramientas de control numérico, debe de conocer las prestaciones y limitantes que debe de saber para operar una máquina de este tipo. No es suficiente con que ataquemos las piezas y manipular el panel de control para poder conseguir los resultados adecuados, ¿no? Aquí, igual que en la práctica de máquinas herramientas, pues se tenían los conocimientos hasta cierto punto e idealmente pues sabíamos más o menos cómo hacer o qué ir haciendo a lo largo del proceso, ¿no? Pero ya al estar practicando, al estar frente a la máquina, ya venían otras dudas que tal vez nunca tocamos en la parte teórica porque estábamos describiendo una parte ideal, pero ya estando frente a la máquina, pues se empezaban a generar dudas de, oiga, profe, ¿qué pasa si está descentrada la pieza? Porque se mueve mucho. Ah, ok, vamos a ver. Ah, mira, la mordaza no está sujetando bien, hay que centrarlo, hay que darle unos golpecitos para que se centre, o simple y sencillamente no se va a poder centrar por el desgaste que tiene la mordaza. Entonces, pues ya en el proceso de cilindrado, pues se va a llevar el material que no está centrado, ¿no? Y de ahí se va aprendiendo. O, profe, mire, el buril está cortando mal, está dejando muchas rayas. Ah, ok, hay que darle otra pasada, hay que hacer esto. Entonces, todos esos procesos, pues van a también verse reflejados aquí en la parte de control numérico. Aun cuando veamos o conozcamos todas las partes teóricas de funcionamiento, cómo se programa, y que yo les indique cada botón para qué función tiene, obviamente ya estando frente a la máquina va a ser una cosa totalmente diferente, ¿vale? Hay que verificar el tamaño de la pieza, el tipo de sujeción de la pieza, el tipo de herramienta que vamos a utilizar, los avances que hay que utilizar, los RPMs que hay que utilizar, el material de que va a estar hecho la pieza, el material que va a estar hecho la herramienta. Entonces, todos esos parámetros van a tender a afectar el proceso en sí, ¿vale? Y entonces es necesario que el programador, en este caso,
o el ajustador de la máquina tenga conciencia de esos parámetros para poder ejecutar de mejor forma el proceso, ¿sale? Aunque, aunque el proceso de programación lleve una secuencia explícita o una secuencia lógica, no significa que sea una secuencia única. Poco a poco, los programadores, conforme se van generando o van generando más habilidad, van viendo procesos un poco más cortos de lograr, para lograr los objetivos que anteriormente se querían. Es parte de la práctica y la experiencia. Y lo mismo va a pasar aquí. Lo que anteriormente era forzoso se tenía que hacer, posiblemente en algunas ocasiones no sea necesario por las mismas cuestiones geométricas de la pieza, pero pues eso ya lo voy a ir viendo a lo largo de la práctica que vaya a tener con el equipo. Bueno, los dispositivos y sistemas de las máquinas y herramientas de control numérico son los siguientes. Los ejes, o en este caso comparándolo con las máquinas convencionales, los carros. El sistema de transmisión mecánico, que también va a tener un cambio. Sistema de control de posición y desplazamientos. El cabezal. Los sistemas de sujeción de las diferentes piezas. Los cambiadores automáticos de las herramientas. Los ejes complementarios. Bueno, en este primer caso, o en este primer tema, vamos a ver el estudio de los diferentes dispositivos y componentes que se realizarán sobre la base del torno y la fresadora, dado que estas son las máquinas que más se ven en un taller mecánico. Vamos a ver a grandes rasgos cómo son estos sistemas en comparación a los sistemas mecánicos de una máquina convencional. Aunque su función es similar, vamos a ver que vamos a tener diferencias por el tipo de mecanismos y el tipo de sistema que estamos manejando. No son exactamente iguales, vamos a tener diferencias muy marcadas. Bueno, en un torno, que va a ser la primera máquina que vamos a ver, nosotros debemos de tener entendido que en un torno la cantidad de ejes mínimos en un torno van a ser 2, ¿sale? Y de ahí, dependiendo la capacidad de esta máquina, pues podemos llegar a tener más. De hecho, ya el término torno como tal, o torno de control numérico, pues ya está cambiando un poco y se llama centro de torneado, centro de mecanizado en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque puede hacer muchas operaciones, no solamente el cilindrado o superficies de revolución, ya también puede hacer partes como de una fresadora, de un taladro, en una sola máquina. Entonces, aquí el término pues va cambiando dependiendo la capacidad que va teniendo la máquina. Entonces, en principio el torno va a tener 2 ejes, ¿sale? Sería la máquina más austera. Lo que sería el eje Z, que va a ser el eje longitudinal, ¿sale? El cual se va a desplazar a lo largo de la bancada principal. Y el eje transversal, que sería el eje X, que está dado por el diámetro de la pieza. ¿Okay? El eje Z, o al menos, bueno, aquí vamos a tener que utilizar mucho lo que es el plano cartesiano. ¿Ok? Siempre tenemos que tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia siempre va establecido o va a estar establecido por el centro de la pieza en la cara frontal. ¿Vale? Entonces, en el eje Z o el Z0 se puede modificar dependiendo de la longitud que va a tener la pieza. Podemos tener piezas largas, piezas cortas, y entonces, como necesitamos designarle al sistema dónde queremos que empiece la referencia, pues ese valor va a estar cambiando constantemente dependiendo de la longitud de la pieza, ¿sale? Se puede modificar. En cuanto al Z0, digo, el X0, también se puede modificar, pero no es recomendable modificarlo. El X0 va a ser el centro de la pieza, lo que sería el centro del husillo. Entonces, aunque la pieza tenga un diámetro de media pulgada, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, el centro siempre va a ser el mismo. Siempre se va a ubicar exactamente en el mismo punto. Por eso es que el X o el X0 no se modifica, salvo para algunos casos muy especiales, pero rara vez es necesario, ¿sale? Entonces esa va a ser nuestra referencia. Y ya más adelante vamos a ver cómo es el proceso, para entenderlo un poquito mejor.
Bueno, las máquinas de control numérico van a disponer de diferentes órganos de movimiento, en este caso los llamados ejes o carros, ¿no? Para poder programar el movimiento de dichos elementos se le asigna letras para identificar qué eje es el que se va a mover. Estas letras ya están asignadas por norma, ¿ok? Ya hubo una serie de acuerdos entre fabricantes de máquinas de lenguajes similares y se acordó que en el torno se van a establecer los ejes X y Z, ¿ok? Y en la fresa se establecerían los ejes X, Y y Z, ¿vale? No puede llegar, bueno, sí puede llegar, pero entonces sería un caso muy especial donde una máquina o un sistema de, un lenguaje de programación establezca otros códigos, ¿vale? Es muy raro que pase eso, ¿vale? Y ya ese tipo de sistemas se rigen bajo otras normas, ¿sale? Pero todas esos lenguajes de programación que están bajo la norma ISO se tienen que regular bajo esas funciones, ¿sale? Y la ventaja que se tiene al estar normalizado es que se tiene un soporte, ¿sale? Es complicado, por ejemplo, para un programador o para una empresa, pues es mejor tener un aval y una máquina que ya esté normalizada, que ya sepa que es funcional, a adquirir una máquina que apenas está entrando y que va a cambiar muchos parámetros, ¿sale? Tendrían que pasar muchos años para poder adquirir la confianza del usuario. Entonces, esa sería el por qué se normalizan. Bueno, entonces aquí, como les comentaba, los tornos van a disponer de un mínimo de dos ejes, X y Z. Bueno, y entonces aquí los ejes pues se van a asociar a los ejes X transversal y Z a longitudinal para poder ubicar los valores que sean necesarios. Y entonces lo que les decía, vamos a establecer un plano cartesiano, ya sea en torno o sea en fresa, siempre vamos a tener un punto de referencia que sería el punto donde los ejes interceptan esta arista. ¿Ok? En el torno sería el eje X y el eje Z. Y así como en el plano cartesiano vamos a tener coordenadas positivas y coordenadas negativas, tanto para X como para Z. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de estar programando. En la fresa tendríamos el eje X, Y y Z como tal. En algunas ocasiones hay máquinas que tienen más de estos tres ejes. Se le ponen ejes alternos, como si fuera un cabezal divisor, ¿sale? Es un elemento extra que no solamente me va a permitir, por ejemplo, en la fresa generar movimientos lineales, sino también de rotación para elaborar, si es el caso, engranes o levas, que tienen que también estar rotando. Aparte de que la mesa tiene movimiento autónomo, también va a tener ese eje de rotación para facilitar el proceso. Entonces, en ese caso, se le asigna otro tipo de letras, ¿sale? En ese caso, se le asigna la letra S, ¿vale? Y también ya está normalizado. Bueno, los fabricantes de las máquinas de control numérico construyen diferentes máquinas o diferentes disposiciones dependiendo ciertos parámetros de las piezas a las que van a estar trabajando ahí. Entonces, igual que un coche, dependiendo de los requerimientos que va a tener el operario o la empresa, pues se van generando diferentes plataformas o diferentes aditamentos en las máquinas de control numérico. Entonces, aquí hay que tener en cuenta qué es lo que quiero fabricar, cuáles van a ser las características de esa pieza que voy a fabricar, tanto el perfil de la pieza que voy a fabricar puede ser un perfil muy sencillo, muy complicado. La orografía serían las operaciones que se van a realizar, pueden ser las básicas que serían careado, cilindrado, conizado, roscas, pero también podemos tener roscas variable, de paso variable, roscas cónicas, roscas internas, ¿sale? Entonces, eso también va a afectar el tipo de máquina que podemos llegar a tener. El tamaño de las piezas. Podemos fabricar desde piezas muy pequeñas para relojería o joyería hasta piezas gigantes como por ejemplo para la industria minera, o tanta precisión para la industria aeroespacial o con muy poca precisión para otro tipo de procesos, ¿sale? Entonces, todo eso también va a afectar.
los materiales que vamos a estar utilizando o que vamos a estar mecanizando. Entonces, si voy a estar mecanizando únicamente plástico o materiales blandos, pues necesito una máquina con poca potencia. Si voy a estar utilizando aceros con medio o alto contenido de carbono, pues entonces ya necesito un sistema de transmisión de mayor potencia y obviamente necesito motores más grandes. Las exigencias de apriete o sellado, ¿sale? ¿Cómo voy a sujetar la pieza? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder elegir la máquina más adecuada y no salirme de parámetros. Bueno, aquí está lo que les decía, los ejes complementarios. Los ejes principales son lineales que van a estar dados por X, Y, Z, y los ejes que para que roten, ¿vale? En el torno se le puede agregar lo que se llaman herramientas vivas, es decir, que en la misma torreta voy a tener la posibilidad de que insertar ahí una broca, un cortador o una herramienta que necesite una rotación aparte de la del cabezal o del lucillo. ¿Vale? En la fresadora, pues voy a tener ejes alternos, como podría ser el caso de un cabezal divisor, un plato divisor. Y entonces, esos ejes extras o alternos van a adquirir las letras o las variables A, B y C, dependiendo sobre qué eje estén rotando. ¿Vale? En este punto no vamos a ver esta parte, solamente es mencionarlo, para que si llegan a ver algún video o algo así, entiendan por qué se está programando de esa forma, o cuáles son las variables que están implicándose así. Bueno, esto es lo que llamamos herramienta viva. Esto es la torreta del torno, muy diferente a lo que es la torreta de un torno convencional. La torreta del control numérico es hexagonal por lo general o cuadrada, dependiendo de las estaciones que se tienen. Podemos tener la sujeción en la periferia de lo que es la torreta o podemos tener la sujeción en la parte frontal de lo que es la torreta. En este caso está en la periferia. Entonces, esta herramienta o este portaherramientas se inserta en esta ranura, se acopla un pequeño motor y cuando se le da una instrucción, esta herramienta gira de manera independiente a lo que sería el lucillo principal. Por eso es que se llama de esa forma, herramienta viva, porque su movimiento es totalmente independiente. Bueno, entonces aquí vamos a tener cómo está más o menos compuesto el torno. Vamos a tener la bancada, vamos a tener lo que va a ser la torreta y la torreta portaherramientas. Y aquí en la torreta portaherramientas es donde se van a montar todas las herramientas. Puede ser que la torreta esté totalmente llena de herramientas, porque así se solicita, así se necesita que tenerlas, o puede ser que tenga 2 o 3, ¿sale? No hay ningún problema, va a depender del proceso. También hay que mencionar que, por ejemplo, las herramientas de una máquina de control numérico son muy particulares, ¿ok? Aquí no afilo las herramientas, a diferencia de un torno convencional. Aquí las herramientas o lo que se utiliza para hacer el corte se llaman insertos o plaquitas. En algunos textos así se maneja como plaquitas. Entonces, esos insertos, pues, ya vienen con un filo, con un ángulo, con salida de virutas establecidos, dependiendo del tipo de material. Lo único que se hace es que se sujetan a lo que conoceríamos como portaherramientas. Entonces, estos portaherramientas también van a ser de acero, pero de un acero más, menos duro, con menor dureza, ¿sale? Entonces, se va a utilizar únicamente lo que es la punta. Después de cierta cantidad de procesos, se va a desgastar, hago el cambio al otro filo, por lo general tienen por lo menos 2 filos vivos, hago el cambio al otro filo, continúa trabajando, se termina, y una vez que es esta fila, la plaquita se bota, ¿sale? Se tira, no se puede volver a reafilar. Bueno, no se debe, en algunos casos sí la reafilan, pero no es adecuado. ¿Por qué? Porque este tipo de insertos ya vienen con parámetros geométricos cerrados, ya vienen con un ángulo establecido, ya vienen con un radio establecido, y todos esos parámetros se tienen que meter al programa o al sistema para que puedan controlar las trayectorias. Entonces, si yo afilo o intento afilar una de estas plaquitas o insertos, lo que estoy haciendo es modificar esos valores. Entonces, si
Si mi pieza necesita un ajuste muy cerrado, pues ya no me lo va a dar. Ya voy a tener variaciones con respecto a las medidas que me da el plano. Y entonces eso no es adecuado. Esto es lo que sería un sistema multieje, ¿ok? O una máquina, un sistema de mecanizado, lo que conoceríamos como una fresadora. Vamos a tener los ejes fundamentales, que sería el X a lo largo, el Y a lo ancho y el Z a lo alto, que sería el vertical. Pero en este caso, si se dan cuenta, la mesa no es como la que habíamos visto en la fresadora convencional. Es porque, aparte de esos 3 ejes convencionales, vamos a tener 2 ejes extra. Este eje, este brazo, le va a permitir rotar a la pieza. Por eso es que tiene esta inclinación. Entonces, dependiendo la función o dónde esté la herramienta para hacer el proceso, este eje le va a estar permitiendo rotar, sale como si fuera un cabezal divisor. Y la otra se va a ubicar en este otro eje, le va a permitir dar cierta oscilación al cabezal. Entonces ya tendríamos 2 ejes más, teniendo un total de 5 ejes, por eso se llama un sistema multiejes. Oiga, profe, una pregunta. Sí, dime. ¿También hay variedad de fresas? Sí, dentro de los sistemas vamos a tener fresadora vertical y fresadora horizontal. Esta sería una fresadora vertical, ¿vale? Por el tipo de herramienta que va a tener, va a bajar. Y vamos a tener una fresadora horizontal donde en lugar de que el husillo esté en la parte superior, se va a encontrar en la parte lateral. Entonces la herramienta va a salir por aquí y va a estar atacando la pieza. Serían las 2 variaciones. Y respecto al elemento de corte, ¿también hay variaciones? En el cortador sí, vamos a tener N cantidad de cortadores, cortadores rectos, cortadores de bola, los que vimos también en la fresadora convencional, pero todos son del tipo vertical. ¿Sale? Aquí no utilizamos el horizontal por el tipo de sujeción que se maneja. Gracias, maestro. De nada. ¿Cómo están, compañeros fabricantes de México y Latinoamérica? Los saludo hoy para maquinar entre centros y vamos a estar trabajando aproximadamente. Por favor, noten que ya tenemos terminado el maquinaje de México. De una máquina de un torno de control numérico. Más o menos vamos a ver cómo es su función. Y Latinoamérica. Los saludo hoy nuevamente. ¿Sí se escucha? Sí, maestro. Sí, profe. Desde Mexicali, Baja California, donde ya estamos a 50 grados, ya empezó el verano realmente aquí. Acompáñenme a ver un nuevo proyecto. ¡Ánimo! Les voy a hablar un poco del proyecto del día de hoy. Esta pieza va a ser bastante interesante porque se va a ocupar el 100% de las capacidades de nuestro torno. Vamos a utilizar el total de las 2 herramientas de la torreta y vamos a utilizar todas las herramientas y básicamente las operaciones que se pueden programar para torneado convencional, así como los torneados con herramienta viva. Va a ser muy interesante este proyecto. Acompáñenme. Les voy a explicar un poco los procesos que vamos a realizar. De entrada vamos a utilizar las 2 opciones de roscado de nuestra máquina, la cual es el machuelado rígido. Para hacer esta rosca M8 se va a hacer con un machuelo y vamos a hacer un roscado exterior en esta punta con un inserto triangular de 60 grados para roscado. Aquí nos vamos a ver las 2 formas de programar y utilizar
el roscado de nuestro torno. Además, vamos a utilizar las herramientas vivas para dos operaciones. La más interesante es para hacer el hexágono en la cabeza, el cual, si no tuviera la capacidad nuestro torno de herramientas vivas, se tendría que hacer en un segundo setup, en otra máquina, en una fresadora, en un centro de maquinado. Aquí nuestro torno ya puede sacar nuestra pieza terminada. La otra capacidad es la siguiente: como las herramientas de torneado exterior se fueron saturadas, vamos a utilizar la herramienta viva para hacer el barreno de centro para el inicio de la barrenación, porque no vamos a utilizar una broca de centro con una herramienta estática. Eso lo vamos a ver también en la máquina. Adicional, vamos a hacer una preparación de la ranura, la parte posterior de la rosca, con un inserto de radio, y vamos a utilizar nuestra opción de ranurado. Y además, ya que la pieza en la pata central tiene esta especie de escalón como de derecho en nuestro maquinado exterior, vamos a utilizar las dos capacidades en la máquina. Además de las separaciones de torneado, vamos a utilizar dos características de la máquina. La primera va a ser nuestro bar puller, ya que vamos a iniciar trabajando la pieza pegado al choke, todos los procesos de barrenación y el maquinado del hexágono. Posteriormente vamos a sacar la pieza para maquinar entre centros y poder maquinar todas las características con el bar puller a la segunda posición, y vamos a programar nuestro contrapunto para maquinar entre centros. Ahora les voy a explicar las herramientas que tenemos montadas en la torreta. Vengan conmigo. Lo primero que les quiero mostrar es que tenemos 7 posiciones en nuestra torreta para poder instalar herramientas cuadradas de 1 pulgada. Sucede que la herramienta número 7 tenemos nuestra bar puller, que es esta pinza. Por lo tanto, solo nos quedan 6 herramientas disponibles. En este caso nos colocamos así. Nos colocamos con un inserto de ranurado para hacer la preparación de la rosca, 2 holders para maquinar izquierdo y derecho, nuestra cuchilla de trenzado y nuestro inserto triangular para hacer el roscado. Aquí queda la pena señalar que al utilizar estas herramientas y saturar la torreta, no hubo oportunidad de instalar el holder para hacer el careado. Por lo tanto, nos las tuvimos que ingeniar y utilizar una boring bar para poder hacer el careado en un maquinado exterior. Les voy a mostrar ahorita la herramienta. Vamos a cambiar la torreta para verlo de una mejor forma. Les comentaba que vamos a utilizar una boring bar, la cual se debería utilizar convencionalmente para maquinar interiores. En este caso la vamos a utilizar como una herramienta de maquinado exterior. Ahorita vamos a ver la primera operación con esta herramienta. Continuando con las herramientas de barrenado interior, tenemos nuestra broca de centro, que como les dije es una herramienta motorizada. Va a ser la herramienta viva axial. Aquí hay que poner mucha atención que cuando utilicemos esta herramienta, el choke no se va a mover, se va a motorizar la herramienta y va a actuar como si fuera una fresadora. Y en las otras 3 posiciones tenemos lo que se requiere para hacer la rosca, que es nuestro broca de 265 milésimas, el avellanador para el borde y nuestro machuelo para hacer la rosca M8. En lo que se refiere a la pieza, vamos a iniciar con los periodos maquinados pegados al chuck, una distancia de 2,5. Posteriormente, nuestro bar puller va a sacar la barra para maquinar entre centros y vamos a estar trabajando aproximadamente a 8,5 pulgadas y por ende vamos a programar nuestro contrapunto para poder maquinar entre centros. Esa va a ser la estrategia de maquinado. Empezamos a maquinar. Como les comenté, con nuestra boring bar lo utilizamos como una herramienta de maquinado exterior. Se hizo el refrentado, el primer chamfer, preparó el diámetro para la cabeza del hexágono, se le hizo un pequeño cuello atrás del hexágono y se preparó el chamfer en el cambio al diámetro mayor. Todo se hizo con la misma herramienta. Hicimos nuestro barreno de centro. Muy importante observar que el choke nunca dio vueltas, se mantuvo fijo y trabajó nuestra herramienta viva axial, como platicamos previamente.
Ya tenemos nuestro barreno de 265 milésimas. Vean por favor el detalle del chamfer en el borde para nuestro roscado con machuleado rígido. Como les comenté previamente, la primera rosca la vamos a hacer con machuleado rígido y es muy importante observar que el machuleado lo vamos a hacer en 3 etapas. Vamos a hacer 3 pasos de 300 milésimas para dar la profundidad del roscado. Por favor observen. Está el paso 1. Empezó el paso 2. Terminó. Y por último, ahí empezó el paso 3. Oiga, profe, Sí, dime. cuando se termine de trabajar Listo, con la ya para herramienta, afuera ¿se el tiene que mochuelo. limpiar con algo en especial? Cuando se termina, por ejemplo, termina el proceso, se saca la pieza. Sí. En este caso, el refrigerante va a caer por la verdad, ¿no? Y eso no va a tener un problema. Va a llegar al depósito y se va a mantener ahí. Pero, por ejemplo, toda la viruta que se llega a quedar en las bancadas o en la cuchilla, igual que con ustedes en las máquinas convencionales, con una brochita se empieza a quitar toda esa, cae en lo que sería la bandeja. La bandeja tiene un colador para que únicamente pueda caer el soluble y ya quede encima lo que es la viruta. Y si se llega a quedar todavía residuos, porque no se pudieron quedar o porque se pegaron por mucho tiempo, se limpia con gasolina blanca, que sería lo recomendable, para dejarla bien, y posteriormente se lubrican las partes con aceite, las partes móviles. Eso también lo veremos en el curso. La limpieza, Ajá, y la lubricación. no, aquí, pues solamente cuando hagan la práctica, terminen de mecanizar, ahora sí hacen su limpieza general, pero no tan a detalle, nada más ir quitando la viruta por los tiempos. Gracias, profe. De nada. La pieza para maquinar entre centros. Si notaron ustedes, el movimiento fue muy lento con la intención de que no hubiera deslizamiento de la barra, ya que las coordenadas que teníamos cuando maquinamos cerca del choke son ahora dependientes de la nueva posición. Si hubiera cualquier deslizamiento en la pinza, perdemos posición y por ende dimensiones de la pieza. Es por ello que la estrategia fue moverla muy lento. A partir de este paso se va a activar nuestro contrapunto para maquinar entre centros y todos los maquinados se harán con el contrapunto activado para no perder la concentricidad. Pues bien, tenemos nuestro primer paso, maquinamos con dirección del choke a la torre, tenemos nuestro primer detalle de radio en la ranura y nuestro chamfer en el borde. Ahora vamos a maquinar en la dirección opuesta para terminar esta sección de la pieza. Por favor noten que ya tenemos terminado el maquinado en la dirección de la torreta del choke y que prácticamente, a pesar de que lo hicimos con 2 herramientas diferentes, no se nota en el diámetro interior ningún escalón.
Maquinamos nuestra preparación para hacer la rosca exterior y ahora vamos a maquinar la ranura en la parte posterior para liberar la rosca. Vamos a hacerlo.